¿Qué tal, amigos de Posta? Un gusto saludarlos y bienvenidos a un espacio más de Políticos Emergentes. Hoy estoy platicando con Melissa Segura, secretaria de Cultura del Gobierno de Nuevo León. ¿Cómo estás, Melissa? Muy bien, muy contenta de estar aquí, muchas gracias. ¿Quién es Melissa Segura? Bueno, pues Melissa Segura, yo creo que en este momento es una promotora cultural, es una funcionaria pública de carrera, tengo 23 años de trabajar en el gobierno del estado, en el sector público, y bueno, es una comprometida con su vocación, que en este caso es la difusión, el desarrollo cultural, la divulgación patrimonial, en fin, todo aquello que tiene que ver con el desarrollo cultural de un estado. Y bueno, además sí me considero una persona también muy comprometida con el servicio público. Ahí ha sido mi carrera, es mi vocación y bueno, me veo ahí. Oye, Melissa, ¿de dónde nace el amor, esa vocación al tema? Pues mira, de mis padres. Ambos fueron promotores culturales, los dos funcionarios en su momento de la Secretaría de Educación, de la entonces Instituto de Cultura. Mis papás tuvieron una compañía de danza folclórica por más de 30 años, entonces yo prácticamente nací, crecí en teatros, en museos, en plazas públicas, en municipios, en muchos. Tuve la oportunidad de viajar mucho con esta compañía folclórica por muchas partes del mundo y eso me dio la oportunidad de pues valorar desde muy joven la cultura de nuestro país, compartirla. Y además ellos también trabajaban en el sector público. Entonces es una mezcla que heredé tal cual, sí, y que me ha definido en mi carrera profesional. Al momento de decidir esta carrera en tema cultural, obviamente inspirada por tus papás, ¿qué te dijeron tus papás? No, bueno, la verdad es que creo que son los más contentos. ¿Sí? Comparten conmigo la emoción de los proyectos que me toca encabezar, que nos toca emprender, me dan sus consejos. Hay mucha gente que me sigue reconociendo, identificando como la hija de Javier y Patricia. Entonces creo que es algo que compartimos, es algo que comparto con toda mi familia, todos fuimos parte de este proyecto cultural familiar y claro, con todo el apoyo siempre en estas decisiones. Sí, obviamente la familia juega un papel clave, ¿no? Importantísimo. Para tu carrera y hoy en el servicio público, man. Así es, la verdad es que yo, insisto, desde que nací a mí me tocaba pasar mucho tiempo en los espacios oficiales de gobierno, particularmente mucho tiempo de mi infancia en la Casa de la Cultura, que en aquel entonces era la sede de la Subsecretaría de Cultura, que pertenece a la Secretaría de Educación, y era donde estaban las oficinas de mis papás. Entonces yo, algo que siempre platico con mucho gusto es que siempre me ha gustado leer, es algo de lo que más me gusta hacer, y ahí había una biblioteca muy importante con una colección que se llama El Barco de Vapor, que es muy famosa de aquella época, y yo me la pasaba el día ahí con ellos y leyendo esos libros. Luego estuve en una orquesta juvenil, participaba, que ensayaba ahí en ese mismo lugar. Entonces fue una mezcla muy extraña entre mi crecimiento con mis papás ahí trabajando en ese espacio público y al mismo tiempo yo formándome como lectora y bueno, en ese caso como incipiente violinista, que al final, bueno, lo dejé. Oye, Melissa, ¿y cómo ves ese cambio, el tema de la cultura en aquellos años a hoy en día? No, la verdad es que para mí también ha sido muy aleccionador y ha sido muy retador. A mí me tocaba un momento con mis papás en el que la cultura era, insisto, bueno, era una subsecretaría, estaba muy enfocada, por ejemplo, a la vinculación con la Secretaría de Educación, los clubes artísticos, había pocos espacios de exposiciones como la Casa de la Cultura. Y luego ya cuando yo empiezo mi carrera profesional en la cultura, estamos hablando de 2003, viene el Fórum. Y el Fórum es un parteaguas en el que la cultura toma un nivel de relevancia que no había tenido y que tiene que ver con la proyección internacional de un Estado. Entonces y el intercambio internacional. Entonces ahí se empiezan a expandir, por así decirlo, los límites de la cultura, del proyecto cultural para el Estado de Nuevo León. Y luego ya en Conarte, que es donde estuve muchísimos años de esta trayectoria, pues sí me toca un quiebre y un cambio importantísimo junto con mis colegas directores en aquel entonces, que era ampliar la definición de la política cultural. Antes la política cultural era una política enfocada principalmente al impulso a la creación artística, es decir, las disciplinas artísticas, que los artistas pudieran generar sus proyectos artísticos y luego divulgarlos. Pero nos dejábamos fuera en esa concepción de política cultural a la comunidad, es decir, al resto de las personas que no son creadoras, que no son artistas. Y a nosotros, bueno, obviamente derivado de un cambio de paradigma internacional, nos fue jalando y se nos fue demandando que empezáramos a atender esas otras necesidades, municipios, descentralización, desarrollo creativo de infancias, por ejemplo. Y de ahí entonces empiezan a surgir una nueva visión, se empieza a construir un nuevo, se hace un viraje de la política cultural y empiezan a surgir proyectos como La Mitotera, como un festival de arte urbano que era Callejenera,
como ese tipo de actividades que ya no nada más estaban centradas en el artista, sino más bien en la comunidad y entendiendo la cultura o al arte como una vía de expresión y desarrollo. Y luego ya, ahora sí, en la segunda etapa en la que estoy en Conarte, ya como secretaria técnica, ahí sí realmente se hace todo este andamiaje y se construyen proyectos como esferas culturales, como el Laboratorio Cultural Ciudadano, empezamos a hablar de gobernanza cultural, empezamos a hablar de economía creativa, en fin, ya se amplía, ¿no? Y es en la Secretaría de Cultura donde finalmente podemos concretar una nueva visión para el Estado. Y hoy en día en el gobierno del Nuevo Nuevo León, que eres parte, hemos visto todo eso, ¿no? Sí, la verdad es que fue un reto pasar de Conarte y crear la Secretaría de Cultura cuando el gobernador me hizo la invitación y me dijo, es un reto porque vas a empezar de cero. Aunque tenía tantos años trabajando en esto, era difícil para mí poder acotar y decir, estas son las líneas sobre las que tenemos que enfocarnos, pero bueno, obviamente con todo el equipo que me acompaña, se hizo la reflexión profunda, se revisó pues, las indicadores culturales del Estado y nos dimos cuenta que había 5 grandes líneas de acción que teníamos que emprender y que teníamos que impulsar. El desarrollo creativo de las infancias, porque cada vez hay más estudios, hay más evidencia, hay mayor importancia que el contacto con el arte, con los libros, con la música en los primeros años de vida marcan definitivamente las posibilidades de desarrollo humano de esos bebés. Entonces, teníamos que tomar como prioridad a las niñas, a los niños desde 0 años. Entonces, se desarrolla ese proyecto de desarrollo creativo. El segundo es la participación cultural, que me gustaría detallar un poquito más. Cuando hablamos de participación cultural, ¿qué queremos decir? No hablamos de que la gente vaya al teatro a ver una obra de teatro. Hablamos de que esas personas puedan generar incluso su propia obra de teatro. Es decir, hablamos de la gente siendo protagonista y activa de los procesos culturales. La cultura está en todas partes porque todos la provocamos, todos somos parte de sus procesos. Y simplemente dábamos por sentado que la gente participaba cuando asistía a apreciar una expresión artística, pero no, la cultura tiene que ser desde el reconocimiento de las recetas tradicionales, desde los juegos tradicionales, la lengua, la comunicación, las tradiciones, las fiestas populares, las fiestas patronales. Entonces, reconocer que esa es la cultura y hacer y contribuir a que las personas se sientan parte y se activen todavía más en esos procesos. El tercer eje es el patrimonio. El patrimonio en este estado es una deuda histórica que tenemos. Ha sido un estado que en miras de un gran desarrollo que hemos tenido y que hemos logrado, pues sí, hemos perdido mucho en términos de nuestra historia, de nuestra memoria histórica. Y el patrimonio siempre es una deuda sobre la que estamos trabajando y tratando de revertir. El cuarto tiene que ver con la economía creativa y ahí también es otro entendimiento de decir, bueno, el arte, en este caso los artistas, no solo generan el arte y se disfruta y se consume. El arte genera desarrollo económico, el arte genera economía, genera empleo y eso no se estaba viendo y no se estaba impulsando. Y finalmente la gobernanza cultural, que es un concepto también internacional que va tomando fuerza, que tiene que ver con cómo las instituciones o los actores culturales, públicos, privados e independientes, tenemos que trabajar juntos para lograr más. O sea, ya basta de esas competencias y de esas duplicidades, porque el recurso siempre es limitado. Y si no entendemos que trabajando juntos cómo vamos a lograr el mayor impacto, no íbamos a avanzar. Entonces, la gobernanza tiene que ver con cómo ahora nos articulamos todos. Oye, Melissa, inclusive, bien lo decías, anteriormente, antes de este sexenio, no existía el tema de la Secretaría de Cultura, ¿no? Obviamente estaba muy olvidado o el tema de cultura lo dejaban en segundo término. Pero hoy, ya casi a 6 años de esta administración, ¿cómo lo ves? Pues yo estoy muy contenta, muy orgullosa, tal vez no puedo decir satisfecha al 100%, creo que siempre hay temas que se pueden mejorar, hay áreas de oportunidad, pero lo que definitivamente puedo comprobar y el haber estado en Conarte tantos años antes me da la posibilidad de hacer el contraste personalmente, es el nivel que tiene la cultura en un programa de gobierno. El hecho que pareciera tan insignificativo de crear una Secretaría de Cultura e incorporarla a un gabinete central, ya no un gabinete ampliado, eso hizo toda la diferencia, porque a partir de ahí la política cultural es parte de las políticas de gobierno, porque está sentado junto a la Secretaria de Salud y junto al Secretario de Educación dialogando sobre las posibilidades, estás transversalizando la política cultural con movilidad,
con economía, entonces eso no pasaba, no eras parte de esa conversación cuando se define un programa de gobierno. Y eso nos ha permitido ampliar de manera impresionante el alcance de la Secretaría de Cultura. Entonces, sí hay un cambio importantísimo. Definitivamente el gobernador Samuel García tomó una decisión bastante estratégica en términos culturales, derivado de su visión de gobierno, y creo que va a marcar un antes y un después, y yo espero que, por supuesto, eso no cambie en un futuro, que se fortalezca todavía más la labor de la Secretaría de Cultura, y creo también que todos, al menos es lo que yo recibo del sector cultural, el reconocimiento de la visibilidad que ahora tienen los programas culturales, que hacemos de manera conjunta, porque, insisto, participamos muchas personas en ello, y eso también tiene que ver con estar en la agenda de gobierno, en que el gobernador esté presente, en que él esté en los eventos, que él hable de cultura. Eso no pasaba, y ahora pasa, y eso le ha dado a la cultura una proyección, un estatus pues muy importante. Inclusive lo vemos a nivel internacional, ¿no? El tema de cultura te hemos visto también en giras con el gobernador y cómo hablan de Nuevo León y la cultura, ¿no? Y obviamente estamos a puertas de una gran fiesta que se va a ver, obviamente, el tema cultural. Así es, claro. Lo que pasa es que la cultura, siempre lo digo, es el puente infalible entre partidos, entre visiones, entre países. Entonces la cultura siempre es ese vínculo que tenemos con los otros, porque pues esa es la forma en la que nos relacionamos. Entonces sí, la cultura empieza a darle a Nuevo León otra cara, que se acompaña con con el gran desarrollo económico, con la inversión extranjera, que se acompaña, por supuesto, el gran despliegue de obra, de infraestructura, de movilidad. Pero sí, la cultura está ahora también siendo parte de esa presentación de Nuevo León para el mundo, y sin duda el Mundial va a ser una gran oportunidad. Sí, y obviamente uno de los 5 ejes que comentas, me llama mucho la atención el tema de patrimonio cultural, que hoy en día hemos visto unas adecuaciones que están haciendo en el Arco de la Independencia en Monterrey, y obviamente tú has alzado la voz, ¿no? Sí, claro. Sabes que el tema del patrimonio va más allá de la cuestión concreta del espacio, monumento, edificio. O sea, el tema del patrimonio tiene que ver con la memoria histórica que nos pertenece a todos, lo que hemos construido por décadas, nuestras generaciones pasadas, y que al final del día amalgama lo que somos. No desde un punto de vista cultural, pero también histórico, sabemos que conocer nuestro pasado nos permite construir nuestro futuro. Y cuando esto lo despreciamos, lo perdemos, como ha pasado en este estado, perdemos un poco la brújula. El pasado, la historia debe ser esa brújula también hacia adelante. Entonces, la preservación de los monumentos históricos, no solamente estamos hablando de preservar un edificio, o en este caso un monumento como el Arco de la Independencia, estamos hablando de preservar lo que nos hace ser mexicanos, ser de Nuevo León, y que tiene implicaciones hacia la comunidad, y también, ahí sí, hay una parte muy técnica de cómo los edificios y los monumentos históricos llegan hasta la actualidad, y cómo vamos a asegurar que sigan estando ahí en las futuras generaciones. Entonces, sí, desafortunadamente a veces el entendimiento sobre el patrimonio se limita a decir, no, pues sí cuido el monumento, no, mira, no lo van a tocar. Pero el patrimonio se define sí, solo sí, con su contexto y con su entorno. Sí. O sea, es decir, hay cosas que se han perdido históricamente porque la comunidad que está alrededor de ese patrimonio no se siente parte de él, no lo cuida, o porque las tradiciones alrededor de un monumento, de un espacio, se pierden. Entonces, la Basílica de Guadalupe es un ejemplo muy claro. La Basílica de Guadalupe es en sí el edificio, el patrimonio cultural religioso, pero las tradiciones y lo que se vive en la Basílica y alrededor de la Basílica es parte de ese patrimonio intangible. Entonces, el arco tiene esa particularidad, tiene un entorno complejo vehicularmente, en términos de tráfico, pero necesita indispensablemente, fundamentalmente, ser protegido también desde esa parte para que podamos preservarlo. Y hay parte de información que no se ha compartido, que más bien que se pasa por alto a la hora de la toma de decisiones. Sí, prácticamente es algo difícil o diferente en cuestión, obviamente, hablar del patrimonio cultural, ¿no? Obviamente hay muchos, y bueno, ya hay pocos monumentos históricos que obviamente le duelen, ¿no? A Nuevo León, por ejemplo. Sí, la verdad, el Arco de la Independencia probablemente sea, junto al Palacio de Gobierno y el Museo del Obispado, los 3 íconos históricos patrimoniales de este estado. Nos identificamos a partir de ellos. Entonces, sí, es difícil. Y yo también veo las reacciones de la comunidad, muchos a favor de que se abran los carriles, por ejemplo, muchos a favor de que no. Ahí hay un debate, y creo que también somos nosotros responsables, porque no nos preocupamos antes de esta administración de generar esa relación
y esa valoración de la comunidad hacia su patrimonio. Nosotros hemos tratado de revertir esto. La verdad es que esta administración, insisto, lo puedo constatar de manera personal, ha invertido más de 60 millones de pesos en obras de restauración de nuestro patrimonio. Eso no había pasado nunca. Y ese impulso que se le está dando y esa valoración que estamos logrando por parte de la comunidad es la que nos debería de fortalecer en la toma de decisiones. Y esto, sin duda, esta decisión particular sobre el Arco de la Independencia sí está significando un retroceso histórico en el entendimiento de la ciudad y del Estado que estamos construyendo en la recuperación de nuestro patrimonio. Melissa, y tú como parte de la Secretaría de Cultura, ¿qué es lo que hace el gobierno de Nuevo León para poder proteger estos? Pues mira, hay una línea de trabajo que la Secretaría impulsa que tiene que ver con el Fideicomiso del Patrimonio Cultural. Fideicultural es un fideicomiso en el que hay sociedad civil y hay gobierno que tiene un recurso anualmente etiquetado que va destinado a restituir, preservar, conservar inmuebles históricos. Este proyecto, además, una de las partes más importantes que tiene es que es con participación, es decir, son otros los que dicen, oye, yo tengo en mi municipio este monumento histórico, lo estamos perdiendo, Estado, mira, aquí está la información, quiero que me ayudes. Entonces hay un comité especializado que lo dictamina y se le asignan recursos. Entonces, en este camino han sido, te digo, más de 60 millones de pesos. En municipios hemos ido desde Anáhuac hasta Mier y Noriega. Hemos tenido una cobertura en estatal muy importante, Lampazos, Mina, Vallecillo, Cadereyta, por decir algunos, obviamente Monterrey, San Pedro. Entonces, es una estrategia o es un programa, una política pública de rescate y de conservación, porque una vez que los pones otra vez en las mejores condiciones, sigue el mantenimiento, estar pendiente de ellos, la ruta escultórica, el Museo del Obispado, recientemente lo entregamos, estamos por entregar el antiguo santuario de Guadalupe, al lado de la Basílica de Guadalupe. Entonces, ese nivel de compromiso, ese nivel de inversión es histórico y eso es en lo que estamos trabajando. Y aunado a eso, por supuesto, muchas otras tareas que tienen que ver con el patrimonio intangible, con nuestra historia, con nuestras tradiciones. Entonces, creo que es muy evidente el compromiso de este gobierno. Ha sido probablemente la línea que mayor impulso le ha dado este gobierno, el gobernador, la Secretaría de Cultura. Y bueno, esperamos que este sea un precedente y que esto ya no vaya para atrás, sino que vaya creciendo. Melissa, estamos casi al rumbo del cierre de esta administración, ya para 6 años. ¿Cómo te has sentido en cuestión? ¿Se ha ido rápido? ¿Se te ha ido lento? ¿Cómo va? ¿Qué sigue para la Secretaría de Cultura en estos meses? Sí se ha ido un poco rápido y bueno, yo tuve la desventaja y ventaja al mismo tiempo de que me tocó crear la Secretaría. Entonces sí hubo un tiempo, hubo casi un año que hubo mucha planeación de qué era, de formar una Secretaría, de formar un equipo, de definir un programa sectorial de cultura y luego ya de echar a andar algunos proyectos. Se ha ido rápido y se ha ido rápido porque, bueno, a medida que vas logrando resultados importantes, pues esos mismos proyectos y esos mismos resultados te abren otras puertas. Entonces, siempre estamos generando y siempre estamos viendo nuevas posibilidades para el desarrollo cultural. Lo que hemos hecho, a mí lo que me tiene muy, muy contenta es que hemos sido muy claros en nuestros objetivos, hemos sido muy puntuales en lo que queremos lograr, hemos entregado resultados que son muy concretos. Pero bueno, sin duda hay mucho más que hacer, nos queda un año, tenemos que cerrar muy bien, tenemos una cita muy importante en junio aquí con el mundo entero, tendremos que aprovechar esta oportunidad para proyectar la cultura de Nuevo León y luego ya, claro, vendrán la entrega de proyectos, el cierre de proyectos, entonces, pues sí, contenta, sí, orgullosa, satisfecha con lo logrado, pero siempre inquieta de lo que se puede seguir haciendo. Y obviamente tú apasionada del arte y la cultura, ¿no? Y estás en tu mero mole, como decimos, ¿no? Sí. Y prácticamente hablabas del Mundial, que ya estamos a la vuelta de la esquina, menos de 50 días. Sí. ¿Qué se va a poder encontrar la gente o los ciudadanos que nos visiten aquí en Nuevo León? Bueno, pues además de una gran hospitalidad, que es lo que nos distingue, que es parte de nuestra cultura, pues sí, por supuesto, va a haber una gran muestra y vamos a compartir uno de los elementos que más la gente reconoce de nosotros y disfruta es la música. Entonces, estamos preparando un programa que tiene que ver con nuestra gastronomía, nuestra música, nuestros bailes tradicionales, nuestras danzas tradicionales. Por supuesto, los museos se están preparando con grandes exposiciones de México y de Nuevo León.
va a haber toda una programación, le llamamos como una programación cultural, gastronómica, también de emprendimiento, del talento y la creatividad que hay aquí en Nuevo León, que es mucha. Entonces estamos proyectando tener pues esta gran fiesta. Además estará el FanFest, que va a ser una oportunidad única para disfrutar del Mundial, de los partidos. Sí va a ser una dinámica pues muy activa, va a haber muchas actividades, y también es importante decir que claro, que el Mundial nos estamos preparando para recibir a mucha gente de muchas partes del mundo, pero especialmente queremos que la comunidad de Nuevo León disfrute esta fiesta, disfrute ser sede y disfrute a través, sean también embajadores de la cultura de Nuevo León, sean partícipes de esta programación, de esta actividad, la compartan y sea una excusa para en familia volver a visitar y a disfrutar de nuestros espacios culturales aquí en el estado. Como dijo el gobernador, ¿no? El mundial más norteño que se Así va a es, vivir, va a ser ¿no? el mundial más norteño definitivamente. Melissa, ¿cuál sería el legado que te gustaría dejar a ti en la Secretaría de Cultura? Pues mira, creo que en principio la propia Secretaría, o sea, la institución como tal es un gran legado de este gobierno, porque es una institución que definitivamente cambia las posibilidades para el desarrollo cultural. Es ese, pero también creo que el cambio de visión hacia fortalecer los procesos ciudadanos en la cultura, y uno de ellos sin duda va a ser el Centro Cultural del Parque Libertad, lo que era antes el Penal del Topo Chico, que ahora se está convirtiendo en un centro cultural. Es uno de esos esfuerzos, de uno de esos proyectos de infraestructura que van más allá de solo habilitar un espacio. Lo que estamos hablando es que tenemos que asegurar el acceso a la cultura, garantizar los derechos culturales, y uno de ellos es que en más territorio haya más espacios culturales. Las esferas tienen ahorita tres sedes, el Centro Cultural Parque Libertad va a venir a ocupar otro espacio que no tiene infraestructura cultural. Y el otro gran legado que también creo que va a ser importantísimo es el programa de cultura para la primera infancia, porque la primera infancia nunca había sido tomada en cuenta en una política cultural, ahora lo es, ha tenido un impacto importantísimo, más de 300,000 beneficiarios de ese programa en estos 5 años, y para mí esa es una política cultural que definitivamente va a definir el rumbo y que nos distingue a nivel nacional. Sí. Entonces eso, el laboratorio, las esferas, en fin, creo que todo abona en ese legado, pero en sí desde la propia Secretaría y el equipo que conforma la Secretaría son un legado importante para el Estado. Oye, Melissa, ¿y cómo te ves tú en los próximos meses? Bueno, pues muy activa. Sí. Muy activa, creo que muy comprometida, muy entusiasmada con lo que viene. Sí es una etapa distinta, como bien dices, porque es una etapa, pues digamos, de cierre, de entrega, pero al mismo tiempo es una etapa también de mucha responsabilidad. Entonces creo que yo me siento pues muy contenta y vamos a estar muy comprometidos también con el programa del Mundial. Creo que ahí eso nos va a demandar mucha energía. Estamos listos para ello, nos estamos preparando, por supuesto, y bien, pero sí, sobre todo contenta. Qué padre, ¿no? Se nota cuando te gusta tu trabajo, sí, ¿no? Que es apasionado, ¿no? Sí, esto es lo mío. Es lo tuyo. Es lo mío. Por último, ¿algún mensaje para todos los ciudadanos que nos están viendo a través de Posta? Bueno, pues siempre hay una invitación permanente a acercarse a las actividades culturales, a ser parte de ellos, a valorar el patrimonio de nuestro estado, a compartir una visión conjunta de cuidado de ese patrimonio y pues nada, vamos a seguir trabajando para todos ellos, para todas ellas, muy comprometidos y sobre todo con, siempre visión hacia el futuro. Gracias, Melissa. Contrario, gracias a ti. Gracias, amigos. Hoy conocimos más de Melissa Segura, secretaria de Cultura del Gobierno del Nuevo Nuevo León. Nos vemos a la próxima.